El aserrín siempre ha sido el perfume de Julián Valdepeñas, una fragancia que se le mete en los poros y parece formar parte de su propia piel. Para Julián, la vida de un contratista de obras no es simplemente un oficio, sino un ritual sagrado de creación y permanencia. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol logre fracturar la oscuridad de las colinas que rodean el Valle de los Robles, él ya está en pie. Hay algo profundamente honesto en el acto de medir, cortar y ensamblar. Él cree en la tiranía del nivel y la plomada. Si algo no está alineado, la gravedad tarde o temprano dictará su sentencia. Julián ha pasado más de 2 décadas levantando estructuras que desafían el tiempo, convencido de que la integridad de un hombre se refleja en la solidez de las vigas que coloca. Sus manos, toscas y marcadas por cicatrices que cuentan historias de encuentros con sierras y martillos, son el testamento de un hombre que entiende que los cimientos son la parte más importante de cualquier edificio, aunque nadie los vea. Esa filosofía de solidez se extendía, o eso creía él, a su vida personal. Julián vivía lo que muchos considerarían la encarnación perfecta del sueño americano, aunque adaptado a la calidez de su propia tierra. Tenía una casa que él mismo había diseñado y construido en una parcela privilegiada, una estructura de estilo colonial con un porche donde las risas de sus 3 hijos, Mateo, de 15 años, Lucas, de 11, y la pequeña Martina, de 8, parecían resonar como una melodía eterna. Su esposa, Sofía, era el eje sobre el cual giraba todo su universo. Se habían conocido en la juventud y ella había sido su compañera constante mientras él pasaba de ser un carpintero independiente a ser el dueño de la constructora más respetada de la región. En los círculos sociales del Valle de los Robles, los Valdepeñas eran el estándar de oro, una familia unida, próspera y visiblemente feliz. Julián miraba sus fotos familiares en el pasillo y veía un monumento a su propio éxito, una construcción humana que, según él, era tan resistente como el hormigón armado. La mañana en que todo comenzó a desmoronarse fue de una normalidad aterradora. Fue la mañana de la última confianza, un martes gris donde el aroma del café recién hecho inundaba la cocina. Julián recordaría después cada detalle, el sonido de la tostadora, el beso distraído que le dio a Sofía en la mejilla mientras ella revisaba su tableta y la energía caótica de los niños preparándose para la escuela. No había señales de advertencia ni nubes negras en el horizonte de su matrimonio. Se despidió de su familia con la promesa de volver temprano para cenar, sin saber que el hombre que regresaría esa noche a casa ya no existiría de la misma manera. El mundo, tal como él lo conocía, estaba sostenido por un solo hilo que estaba a punto de cortarse. El accidente ocurrió poco después del mediodía. Un golpe seco, una caída fortuita durante un partido de fútbol escolar que terminó con Mateo en el suelo, inconsciente y con una hemorragia interna que requería intervención inmediata. Julián recibió la llamada en medio de una inspección de obra. El pánico le atenazó la garganta, ese miedo visceral que solo un padre puede sentir cuando el futuro de su primogénito se ve amenazado. Condujo hasta el Hospital Regional de San Judas con los pulmones ardiendo y la mente llena de oraciones olvidadas. Al llegar, encontró a Sofía en la sala de espera, una imagen de angustia que él trató de consolar con su fuerza habitual. Sin embargo, la verdadera tragedia no estaba en las heridas del niño, sino en los resultados de los análisis de laboratorio que el cirujano traía en la mano. El doctor Arrieta, un hombre que Julián conocía desde hacía años, entró en la sala con una expresión que no encajaba con el éxito de la cirugía.
Se llevó a Julián a un lado, lejos del bullicio de la recepción. Con un tono de voz que oscilaba entre la confusión clínica y la precaución, el médico mencionó un detalle técnico: el tipo de sangre de Mateo. «Es curioso, Julián», dijo el doctor, «pero Mateo es AB negativo. Estábamos revisando el historial para la transfusión y, bueno, tú eres O negativo, según tu última donación aquí, y sabemos que Sofía es A positivo». El cirujano hizo una pausa, dejando que el silencio se llenara con la lógica implacable de la genética. Según las leyes más básicas de la biología, dos padres con esos tipos de sangre no pueden tener un hijo AB. Es una imposibilidad absoluta. En ese instante, Julián sintió que el hospital entero se inclinaba, como si los cimientos del edificio hubieran cedido de golpe ante un terremoto invisible. El colapso interno fue inmediato, aunque Julián, entrenado en la contención, no dejó que se notara en su rostro. Mientras Sofía lloraba de alivio al saber que Mateo estaba estable, Julián sentía que se ahogaba en un mar de dudas gélidas. Esa noche, mientras su esposa dormía en una silla al lado de la cama del hospital, él se encerró en el baño y buscó respuestas en su teléfono. Genética, tipos de sangre, herencia. Cada artículo que leía confirmaba lo mismo: él no podía ser el padre biológico de Mateo. Pero la duda, una vez que entra en la estructura del pensamiento, actúa como la carcoma, se extiende silenciosamente hasta que nada queda en pie. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, compró 3 kits de paternidad por internet, pidiéndolos con envío urgente a su oficina. La obtención de las muestras fue una tarea que le rompió el alma. Esperó a que los niños regresaran a casa y, bajo el pretexto de un juego de salud o aprovechando los momentos en que dormían, recolectó la saliva de Lucas y Martina, además de la de Mateo cuando éste recibió el alta. Cada hisopo guardado en su sobre era un clavo más en el ataúd de su identidad. Durante la semana que tardaron en llegar los resultados, Julián fue un fantasma en su propia casa. Observaba a Lucas, con su risa contagiosa, y a Martina, con sus ojos brillantes, y se preguntaba quiénes eran realmente. Miraba a Sofía, la mujer con la que había compartido cama durante 15 años, y veía a una extraña, una arquitecta de la mentira que había diseñado una vida entera sobre un pantano de engaños. Cuando el mensajero entregó los sobres en su oficina, Julián no los abrió de inmediato. Los dejó sobre su escritorio de roble, sintiendo su peso moral. Al final, con un abrecartas que temblaba en su mano, rompió el sello. El informe era una letanía de frialdad matemática, 0.00%. 3 veces. No solo Mateo era hijo de otro hombre, Lucas y Martina tampoco compartían su ADN. La revelación fue tan devastadora que Julián se quedó sentado en silencio durante horas, mirando la pared. No era un desliz de una noche, eran 15 años de una traición sistemática, planificada y ejecutada con una sangre fría que lo aterraba. Ella había permitido que él los viera nacer, que les pusiera sus apellidos, que trabajara hasta el agotamiento para darles lo mejor, sabiendo todo el tiempo que él era solo un proveedor externo de un hogar que genéticamente le era ajeno. En lugar de explotar en una ira ciega, Julián recurrió a su mentalidad de constructor. Cuando un edificio está irreparablemente dañado, no se intenta reparar, se procede a una demolición controlada. Se puso en contacto con un abogado especializado en fraudes familiares y derecho civil, un hombre llamado Garrido que no conocía la piedad. Juntos, trazaron una estrategia que no solo buscaba el divorcio, sino la exposición total de la verdad. Julián no quería una salida silenciosa por la puerta de atrás.
Quería que todos aquellos que habían admirado la fachada de su vida vieran las ruinas en las que realmente consistía. Decidió que el escenario perfecto sería la cena de celebración de su 15º aniversario de bodas, un evento que Sofía ya estaba organizando con su habitual entusiasmo por la apariencia social. Llegó la noche de la celebración. La casa de los Valdepeñas brillaba con luces cálidas. Se habían invitado a los suegros de Julián, a los hermanos de Sofía y a un círculo íntimo de amigos. La mesa estaba servida con una elegancia impecable, porcelana fina, copas de cristal de Bohemia y un banquete que olía a éxito y estabilidad. Sofía lucía un vestido de seda azul, radiante, moviéndose entre los invitados con la gracia de quien se sabe reina de su dominio. Julián, por su parte, vestía su mejor traje, manteniendo una compostura que ocultaba el detonador que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Durante toda la noche, brindó, sonrió y participó en las anécdotas, interpretando el papel del esposo abnegado por última vez. Cuando llegó el momento de los discursos, Julián se puso de pie en la cabecera de la mesa. El silencio se hizo absoluto mientras todos levantaban sus copas, esperando palabras de amor y gratitud hacia la mujer que lo había acompañado durante 3 lustros. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó Julián, su voz resonando con una autoridad que hizo que el aire se volviera denso. 15 años son mucho tiempo. Es tiempo suficiente para construir una ciudad o para perfeccionar una mentira. Algunos invitados rieron, pensando que era una broma, pero la risa se congeló cuando Julián sacó 3 carpetas de color manila de debajo de su silla. Sofía siempre ha sido una mujer de detalles. Ha cuidado cada rincón de esta familia con una precisión asombrosa. Pero hay detalles que incluso ella no pudo ocultar para siempre. Con una calma que helaba la sangre, Julián comenzó a repartir las carpetas. Una para los padres de Sofía, otra para sus hermanos y la última la dejó frente a su esposa. En esas carpetas encontrarán los resultados de las pruebas de paternidad de Mateo, Lucas y Martina, anunció. El estruendo del silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión. Sofía abrió la carpeta y el color abandonó su rostro de una manera tan violenta que pareció que iba a desmayarse. Su madre soltó un grito ahogado al leer los números. Julián continuó, su voz ahora cargada de un desprecio purificado por el dolor. He dedicado mi vida a levantar cimientos sólidos, creyendo que esta familia era mi obra maestra. Pero hoy descubro que he sido el contratista de una obra ajena. He criado a 3 hijos que no llevan mi sangre porque tú decidiste que mi amor y mi esfuerzo eran el precio justo por tu silencio. La detonación pública fue total. Los invitados se miraban entre sí atrapados en una escena de pesadilla. Sofía intentó hablar, pero solo salieron sollozos incoherentes. Los padres de ella, personas de una moralidad rígida, miraban a su hija con una mezcla de horror y vergüenza insoportable. Julián no permitió que la escena se convirtiera en una discusión. No había nada que discutir. Los hechos biológicos eran incuestionables. Las maletas están en el coche, dijo Julián, dirigiéndose a Sofía sin una pizca de emoción. Esta casa, que yo construí, será vendida. Los abogados se encargarán del resto. Mañana, el apellido Valdepeñas dejará de ser una carga para ti y para los hijos de quienes quiera que sean sus padres. Sin mirar atrás, Julián salió del comedor, dejando atrás los escombros de una vida que había dejado de existir antes de que terminara el brindis. La desaparición de la familia Valdepeñas fue el tema de conversación en el Valle de los Robles durante meses, pero Julián ya no estaba allí para escucharlo. El proceso legal fue rápido y brutal.
Julián no buscó la custodia, un acto que le valió críticas de algunos, pero él sabía que no podía mirar a esos niños sin ver la traición de la mujer que amaba. Se deshizo de sus propiedades, cerró su constructora y se marchó. La finalización de ese capítulo de su vida fue como la demolición de un rascacielos defectuoso, una nube de polvo que tarda en asentarse, pero que finalmente deja el terreno limpio para algo nuevo. 18 meses después, Julián se encuentra en un pequeño pueblo costero a cientos de kilómetros de las colinas de su antigua vida. Ahora vive en una casa de madera sencilla que él mismo está restaurando, frente a un mar que no guarda secretos. Sus manos siguen oliendo a aserrín y resina, pero hay una paz en su labor que nunca antes había conocido. Ha redefinido lo que significa la palabra familia. Ya no cree que la sangre sea el único vínculo, pero ha aprendido que la verdad es el único material de construcción que no se pudre. Trabaja para pescadores locales, reparando sus botes y reforzando sus muelles. No busca grandes fortunas ni el reconocimiento social que una vez le importó tanto. A veces, al atardecer, se queda mirando el horizonte y piensa en los niños. El dolor ha pasado de ser una herida abierta a ser una cicatriz que a veces pica con la humedad del mar. Sabe que ellos también son víctimas de la arquitectura de mentiras de Sofía, pero también sabe que él no podía ser el pilar de una estructura que se sostenía sobre el engaño. Ahora, Julián Valdepeñas construye para sí mismo. Cada tabla que clava, cada junta que sella, lo hace con la certeza de que su nueva vida, aunque más pequeña y solitaria, tiene cimientos que nadie podrá volver a cuestionar. Ha aprendido que, a veces, para construir algo que valga la pena, primero hay que tener el valor de dejar que todo lo falso se derrumbe hasta que solo quede la roca firme de la realidad.